Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar, recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir comencemos. Capítulo 18, nada es para siempre. Serritor diría, tiene visitas maestros André, a lo que después él diría, ¿quién diablos es? Yo no estoy esperando a nadie, a lo que después Octor diría, alguien que usted conozca que aún no sepa quién es usted, a lo que después André estaría con una mirada seria y diría, creo que tengo una idea de quién puede ser, a lo que después él le diría a los pequeños Furbis, al palacio. En eso las pequeñas criaturas empezarían a decir, palacio, 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 mientras tanto con Caillou, el Furby que ella tendría empezaría a decir palacio, 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 a lo que después ella diría, bien, el maestro Sandreda ha aceptado, Yamiror llévalos al palacio, a lo que él diría, oye ¿y yo por qué? A lo que después ella le diría, tú fuiste quien los trajo aquí, ahora termina lo que hiciste, a lo que después ella desaparecería de ahí. En eso Yamiror haría muecas de fastidio y diría, maldita sea, a lo que después miraría a los del clan Gremory y diría, bien, vamos, a lo que después ellos se pondrían en marcha, con Sandré, él les diría a Serritor y a Octor que fueran al palacio, a lo que después ellos asentirían. Tiempo después, los del clan Gremory acompañados de Yamiror, estarían caminando por una zona donde se alcanzaría a divisar un volcán, a lo que después Asia diría, esto, oiga señor, a lo que después él diría, ¿qué quieres? A lo que después ella diría, ¿no es peligroso que ese volcán esté haciendo erupción? A lo que después él diría, no, porque la lava llega a un río subterráneo, y ese río subterráneo llega al río Sansu. Ante esto los patriarcas Gremory estarían algo sorprendidos, ya que esa podría ser una razón por la cual el agua era muy ardiente, a lo que después ellos se detendrían, y los del grupo Gremory dirían con sorpresa, esto es, a lo que después Rias diría, increíble. En eso Yamiror diría, dejen su sorpresa para después, mi maestro no tiene mucha paciencia esperando a alguien. En eso los del clan Gremory serían sacados de sus pensamientos, a lo que después Lord Gremory diría, ahí vive Yodo Issei, a lo que después Rias diría, no lo creo, a lo que después ellos llegarían a la entrada, la cual estaría siendo resguardada por varios mujeres y escupidores de fuego, a lo que después ellos al ver al clan Gremory se pondrían en guardia, pero al ver a Yamiror, volverían a sus puestos, a lo que después Yamiror les diría, abran las puertas, el maestro Sandret los está esperando. Ante esto los mujeres asentirían su cabeza y después abrirían las puertas. En eso los del clan Gremory se sorprenderían, ya que podrían ver como dentro de ese lugar habrían grandes caminos, varios templos, varios manantiales con agua del río Sansu, y de igual manera habrían más mujeres, a lo que después Yamiror los llevaría a una puerta y los mujeres la abrirían. En eso los del clan Gremory se habrían quedado sorprendidos, a lo que después ellos entrarían y verían lo bello que era el interior del palacio. En eso los patriarcas Gremory se empezarían a poner nerviosos, ya que enfrente de ellos alcanzarían a divisar a alguien que estaría sentado en un trono, con otros seres a sus lados, que Rias y los demás de su grupo reconocerían muy bien, a lo que después todos se acercarían. En eso Lord Gremory diría nervioso, hola mi nombre es, pero en eso sería interrumpido por Sandret que diría, sé quiénes son ustedes. Ante esto los patriarcas Gremory se sorprenderían, a lo que después Sandret diría, me han avisado que ustedes vienen a hacer negocios, así que díganme qué clase de negocios, a lo que después Lord Gremory diría, sí, hemos venido a tratar esos asuntos, pero antes también me gustaría que platicáramos de otra cosa, a lo que después André diría, ¿qué quieres platicar? A lo que después Lord Gremory le preguntaría, ¿usted es Yodo Issei? A lo que después Octor diría, háblale con más respeto a mi maestro, a lo que después André diría, calma Octor, a lo que después André diría, sí, mi nombre es Yodo Issei, pero aquí en el inframundo me conocen como el maestro Sandré, el rey y líder de la facción de los Nilox. Ante esto los patriarcas Gremory estarían sorprendidos, ya que estarían comprobando que todo lo que les dijo Circes era cierto. Estaban frente a un ser del cual se podría sentir un poder muy aterrador, a lo que después André diría, ¿qué es lo que quieres platicar conmigo? A lo que después Lord Gremory diría nervioso, bueno, me gustaría proponerte un compromiso con mi hija Rias. Nota del autor, Lily no se encuentra ahí, ya que Drake le habría recomendado que fuera con Tanning para entrenar su poder de dragón. Seguimos, a lo que después los del clan Gremory se sorprenderían, pero Rias se sonrojaría. Ante esto, todos los Nilox se mirarían entre ellos, a lo que después Dayu se empezaría a reír, al igual que Decker, Fiera, Octoru.
Ser Ritor y todos los muggers, a lo que después los del clan Gremory al ver esto se molestarían, pero no dirían nada porque Sandred los estaría mirando con una mirada siniestra, a lo que después Lord Gremory tomaría valor y diría, que es tan gracioso, a lo que después Dayu diría, ustedes deben de estar jugando, a lo que después Decker diría, dicen que yo estoy demente, estos sujetos por lo visto me ganan por mucho, a lo que después ellos se seguirían riendo, a lo que después Lord Gremory se seguiría enojando más y más, pero en eso Sandred solo levantaría la mano, a lo que todos se calmarían y empezarían a dejar de reírse, a lo que después Sandred diría, creí haberle dicho a Circes que ustedes tenían permitido venir a mis dominios a platicar, siempre y cuando fueran cosas importantes o de suma importancia. Ante esto Lord y Lady Gremory se enfurecerían mucho, al ver que ellos no tomaban como importante a Rias y a su compromiso, a lo que después Lord Gremory gritaría, esto es de suma importancia, un compromiso no es cualquier cosa, a lo que después él miraría a Dayu y le diría, ¿y tú quién te crees que eres para faltarle el respeto a mi hija? Ante esto Dayu se levantaría de donde estaba sentada y después diría, así que ahora eso es un delito, a lo que después ella se empezaría a acercar a donde se encontraban ellos, mientras sacaba su armonium. Ante esto los soldados se colocarían enfrente de ella, y en eso ella sacaría su katana. Ante esto los soldados se lanzarían en contra de ella, pero en un movimiento rápido ella haría unos cortes, y después se colocaría detrás de ellos y en eso ella guardaría su katana, al mismo tiempo que todas las cabezas de los soldados caerían de sus cuerpos. Ante esto, los del clan Gremory se quedarían bastante sorprendidos y muertos del miedo, al ver como los asesinos sin piedad, a lo que después ella se giraría y le diría a Lord Gremory, así que ahora, insultar a esa maldita que está ahí, señalando a Rias, quien se asustaría, es un delito, a lo que después ella se reiría y diría, ¿qué harás si me sigo burlando? ¿Acaso enviarás a alguien detrás de mí? A lo que después Lord Gremory la miraría con furia, y en eso ella le diría, te diré lo mismo que le dije a ella, hazlo, te reto a hacerlo, ponle un precio a mi cabeza, esto me servirá para fortalecer mi manera de asesinarla, a lo que después Lady Gremory diría, maldita, y en eso ella le daría una bofetada. Ante esto los del clan Gremory se sorprenderían, pero en eso Dayu solo giraría su cabeza, a lo que después ella empuñaría su katana, pero en ese mismo momento alguien habría detenido la mano de Dayu, a lo que después Dayu diría, ¿qué mierda estás haciendo, Decker? Ante esto los del clan Gremory y los patriarcas Gremory se habrían quedado muy impactados, sobre todo Lady Gremory al ver como Dayu estaba a punto de clavarle su arma, pero más al ver como él, guerrero con cara de cráneo roja a una enorme velocidad, habría aparecido enfrente de esa chica, a lo que después Decker diría, no hagas cosas sin pensar, a lo que después ella diría, ¿por qué crees que me interesa pensar lo que a ellos les pase? A lo que después Decker diría, estás apuntando tu espada ante la persona equivocada, recuérdalo, además alguien te está mirando, a lo que después Dayu se sorprendería un poco, pero después miraría a Sandred y vería que él la estaba viendo, a lo que después ella se calmaría y guardaría su espada en su armonium, a lo que después Sandred diría, bien, creo que ya tuve suficiente, a lo que después él se colocaría de pie y en eso todos incluso los Nihilok se pondrían nerviosos, a lo que después Sandred diría, creo que su hija no les ha dicho, ¿cierto? A lo que después Lord Gremory diría, ¿a qué te refieres? A lo que después él diría, a mí no me interesa ocultar esto, porque yo tengo honor, a lo que después él le diría a los patriarcas Gremory, que les explicaría la razón por la cual no le interesa nada de eso y sobre todo la razón por la cual sus Nihilok se empezaron a reír. En eso Sandred gritaría, Rino Ronco. Ante esto un ser con cabeza de rinoceronte habría aparecido, a lo que después él diría, me llamo jefe. Ante esto ellos se sorprenderían por el extraño ser, a lo que después Sandred diría, haz tu magia, a lo que después él diría, como lo ordene, a lo que después él sacaría una arma y en eso, él empezaría a rociar un extraño humo, a lo que después toda la zona donde ellos se encontraban empezaría a distorsionarse, a lo que después todos verían que se encontrarían detrás del salón del ocultismo, y en eso verían como Rias y sus séquitos saldrían al patio, mientras que Kiba y Koneko llevaban arrastrando a Issei cuando aún tenía su cabello castaño. Ante esto los patriarcas Gremory se sorprenderían, mientras que los del club del ocultismo se pondrían nerviosos y se pondrían tristes, sobre todo Rias, a lo que después todos podrían observar como Rias le diría a Kiba que colocara a Issei en el árbol, a lo que después él asentiría su cabeza, en eso él lo ataría de manos y pies, a lo que después ahí empezarían a torturarlo, a lo que después Asia lo curaría, y así se repetirían varios recuerdos de Issei, de cómo era torturado varias veces por los miembros del clan Gremory, y en eso llegarían a un recuerdo, donde Issei habría llegado a su casa, y encontraría a sus padres muertos en el piso y carbonizados
interesados, al igual que podrían ver cómo él habría ido al club del ocultismo y cómo confrontaría a los del club, pero ellos lo atacarían y en eso también habría aparecido Riser y él atacaría a Issei y lo dejaría muy mal herido, a lo que después Kiba lo llevaría y lo abandonaría en una zona alejada. También verían cómo fue su transición de convertirse en un humano, a uno mitad Nighlog, y no cualquier Nighlog, sino el propio rey de los Nighlogs. Después todo se pondría oscuro y en eso todo regresaría a la normalidad. Ante esto los patriarcas Gremory habrían estado bastante sorprendidos, a lo que después André diría, ustedes a diferencia de su hija parecen ser buenas personas así que se los diré de esta manera, a mí no me interesa ser o tener un compromiso con Rias Gremory, y con lo que acaban de ver, creo que entenderán por qué lo he decidido. Ante esto los patriarcas Gremory al igual que los Nighlogs se habrían quedado bastante sorprendidos al ver cómo ese chico se tomó con mucha tranquilidad decírselos, a lo que después Lord Gremory más calmado miraría a Rias y después le diría, tú le hiciste eso a este chico. Ante esto Rias derramaría unas lágrimas, ya que ella no tendría una forma de negarlo, a lo que después ambos líderes se sorprenderían. En eso Lord Gremory diría, le pido una disculpa por lo que le hizo mi hija, a lo que después André diría, no quiero su misericordia. Ante esto ambos líderes se sorprenderían, a lo que después André diría, solo quiero dejar una cosa en claro, no le haré nada, pero no quiero que su hija siga estando detrás de mí, como si nada hubiera pasado, a lo que después Lord Gremory al ver que él no tenía planeado hacerle algo a Rias diría con sorpresa, está bien, a lo que después André diría, bien, en eso también le diría a Lord Gremory, si uso que venga a tratar negocios conmigo solo para platicar de eso, déjeme dejarle otra cosa en claro. Ante esto Lord Gremory se pondría nervioso, a lo que después André diría, si usted vuelve a mentir sobre querer a venir a tratar negocios conmigo, solo para hablar de cosas como esa, hablaré con Circe si ninguno de ustedes tendrá acceso a mis dominios, ¿les quedó claro? Ante esto él se sorprendería, pero en eso Lady Gremory diría, no se preocupe por eso majestad, si hemos venido a tratar negocios con ustedes, pero también habíamos querido platicar de eso con usted, además obtener respuestas, ya que, hasta donde nosotros sabíamos, usted formaba parte del clan de nuestra hija, y nos llamó la atención que usted ya no estuviera con ella, pero si le ha molestado eso, le pido una disculpa por tal confusión. Ante esto ella haría una reverencia, a lo que los del clan Gremory y Lord Gremory se habrían quedado sorprendidos, a lo que después André los miraría y diría, bien, entonces díganme qué negocios quieren hacer. En eso Lady Gremory le diría, que ellos venían a proporcionarles armamento, a cambio de obtener un poco del agua del río Sansu, además de ser como una forma de disculpa por los tratos que le dio Rias a Issei. Ante esto Sandré diría, Serritor, a lo que después él diría, sí maestro Sandré, ¿qué desea? A lo que después él le diría, tú eres quien se encarga de las operaciones militares, trata más a fondo de qué manera serán útiles estas armas, además examínalas, a lo que después Serritor diría, como de ese maestro, a lo que después Andret se giraría y diría, fue un gusto conocerlos Lord y Lady Gremory, yo me retiro, los dejaré con mi segundo al mando para tratar más a fondo este negocio, a lo que después él se retiraría de ahí, a lo que después Serritor diría, por aquí líderes de la casa Gremory, a lo que después ellos seguirían a Serritor, mientras que Dayu habría aprovechado eso para ir con Sandred. Mientras tanto Sandred estaría en su barco, y en eso él se sentaría, a lo que después él diría, me sorprendiste bastante hoy. En eso Dayu diría, bueno eso yo no lo tenía planeado, pero ya sabes cómo soy cuando alguien me provoca, a lo que después él diría, lo sé, pero parece ser que Decker siempre estará para ver que no metas la pata, a lo que después ella diría, no necesito que él me esté cuidando o vigilando, ya puedo cuidarme sola, a lo que después él se colocaría de pie y diría, aquí en el clan nos cuidamos entre todos, a lo que después ella diría, nunca creí que te vería con tanta serenidad ante tal situación, a lo que después él diría, tú y Lily me abrieron los ojos, si quiero tener paz, debo de ser mejor que mis deseos propios, a lo que después él diría, parece ser que aún después de siglos, me desafías y me causas dolor de cabeza, a lo que después ella se molestaría por eso y giraría y sacaría su espada, a lo que después ella atacaría a Sandré, pero él detendría su mano y diría, ¿qué intentas? A lo que después ella diría, vuelve a decir eso y juro que te clavaré mi armonium. Ante esto Sandré daría una leve risa, a lo que después él diría, ¿y qué harás? Y en eso él tomaría de la cintura a Dayu y la acercaría a él. Ante esto ella se sorprendería, pero al mismo tiempo se sonrojaría y después diría con dificultad, Issei, a lo que después él diría, te hice una pregunta, ¿qué harás? A lo que después pondría más fuerza en su abrazo, y ella daría un leve gemido, a lo que después ella diría, espera, alguien nos
puede ver, a lo que después él diría, no me interesa quien vea, yo soy el rey y puedo hacer lo que quiera, a lo que después él se transformaría en humano, al igual que Dayu, y en eso Taylor le diría, no sabía que tenías mucha fuerza, a lo que después él diría, no tienes ni idea, a lo que después él se acercaría a ella y le mordería su labio, ante esto ella se sonrojaría más y después Issei la soltaría y él le diría, ¿aún piensas en clavarme tu armonium en mi corazón? A lo que después ella diría, no, no lo sé, a lo que después Issei le diría, parece ser que la madre de Rias te puso de mal humor, ¿no es así? A lo que después ella diría, sí, sí, a lo que después él diría, bien conozco que te puede hacer sentir mejor, a lo que después ella diría, ¿de qué se trata? A lo que después él le daría un beso, ante esto ella se sonrojaría más y pero ella se dejaría llevar por el momento y después lo abrazaría de su cuello y le correspondería su beso, mientras tanto, Serritor estaría platicando con los miembros del clan Gremory y él diría, bien, entonces esas serán las armas que nos proporcionarán, interesante, a lo que después Octoro diría, me gustaría examinar qué clase de magia es la que usan, a lo que después Lord Gremory diría, excelente, entonces les haremos llegar un comunicado con un mensajero en las playas de cenizas, cuando las armas estén listas, a lo que después Serritor diría, me parece bien, a lo que después Lord Gremory diría, perfecto entonces, con esto cerramos el trato, a lo que después ellos dirían que sí, a lo que después ellos se levantarían y después Serritor diría, ya Mirror los llevará de vuelta por donde vinieron, a lo que después ellos asentirían, y en eso los líderes Gremory junto a los del club del ocultismo se irían, a lo que después, Serritor y Octoru empezarían a caminar por el palacio y Octoru le diría a Serritor, por cierto ¿qué fue lo que ocurrió con Lily? A lo que después Serritor diría, la joven portadora del dragón emperador rojo fue a entrenar al territorio de los dragones, con un tal Tanning, ella regresará en unas semanas, a lo que después Octoru diría, entonces Lily no se encuentra aquí, eso nunca me lo imaginé, a lo que después él le diría, oye ¿qué fue lo que hizo el maestro Sandred con Aragnitor? A lo que después él diría, el maestro Sandred me dijo que lo torturara como yo quisiera, y que después le diera todo el poder que ese sujeto había estado deseando, a lo que después Octoru se sorprendería por eso, a lo que después él le diría, ¿y dónde se encuentra? A lo que después Serritor se empezaría a reír y diría, aún no deberías de entrar en confianza Octoru, el maestro Sandred te puso en una etapa de prueba por lo que hiciste, así que me pidió que no te dijera nada oficial que él haya dicho, ante esto Octoru se molestaría y después diría, maldita sea, a lo que después Serritor diría, deberías de pensar más las cosas antes de ser imprudente en actuar, a lo que después Octoru diría, maldito Serritor, a lo que después él le diría, ¿qué ocurre Octoru? ¿Acaso estás tratando de culparme por la estupidez de tus acciones? Vaya, ¿o acaso es porque soy más brillante que tú? A lo que después él ya harto le daría un corte con su lanza, a lo que después Serritor la bloquearía con su espada y después diría, no no, yo que tú no haría eso, ¿o acaso ya olvidaste lo que te dijo el maestro Sandred? Ante esto Octoru se molestaría pero después se calmaría y en eso diría, esto no se quedará así Serritor, a lo que después él se reiría y después diría mientras se retiraba de ahí, ya lo creo Octoru, ya lo creo.